Eh, Vamos con conceptos generales, que es necesario contextualizarlos para poder de alguna manera introducirnos ya en la parte teórica de los modelos pedagógicos. Si quisiéramos hacer una especie de cuadro sinóptico, si quisiésemos hacer unos niveles de concreción sobre estos elementos teóricos, diríamos que sobre todo en la cúspide de la pirámide está un paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Un paradigma es una constelación global de convicciones, valores y comportamientos compartidos por una comunidad, inconsciente colectivo aceptado a priori como verdadero. Se forma generalmente en periodos largos de tiempo, no es fácil de cambiarlo por otro nuevo, tiene un sustento teórico o ideológico, es un patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas. Distintos paradigmas ofrecen distintas interpretaciones de la realidad. Resulta que en educación se habla mucho de paradigmas, pero a veces se nos hace muy difícil entender qué son estos. Pero la mejor manera de hacerlo es pues diciendo lo que está en la diapositiva. Un paradigma, sí, es un conjunto de conceptos teóricos que nos hacen actuar a las personas. Pero fundamentalmente un paradigma está en el inconsciente de la persona y de un colectivo. Pero ojo, un paradigma no se lo forma de la noche a la mañana, ni tampoco se lo destruye de la noche a la mañana o se lo sustituye por otro de la noche a la mañana. Para que un paradigma llegue a tal, tiene que pasar muchísimo tiempo, varios años. Yo diría personalmente, tiene que pasar más de 1 o 2 décadas. Entonces, cuando este paradigma está en el subconsciente personal y subconsciente colectivo, y en este caso de la colectividad educativa, decimos que es tal porque este, consciente e inconscientemente, nos hace actuar sobre el sustento que tiene este paradigma. Pero ahora veamos qué es un modelo. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un enfoque? Bajo el paradigma se encuentra el enfoque. Un enfoque se fundamenta en una teoría científica. O sea, no puede haber un enfoque que no tenga un sustento teórico. Imposible. Pero este enfoque fundamentalmente hace que se conciba la educación desde una perspectiva, desde una arista. Y además de concebir a la educación desde esta perspectiva o arista, organiza y realiza la educación y el aprendizaje. Es un nivel mucho más específico del nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero todavía sigue siendo general, todavía no es específico. Vamos a llegar a uno de ellos. Son muchos más cerrados y limitados que un enfoque. Se centran más en aspectos curriculares de la educación. Pierden vigencia a menos que se transforme en un paradigma. Los modelos pedagógicos resuelven las mismas preguntas de los currículos, solo que a mayor nivel de generalidad y abstracción. Es decir, los modelos pedagógicos responden a las preguntas básicas de qué se enseña, para qué se enseña, cuándo se enseña, cómo se evalúa, qué utilizo como recursos, etc. Pero fundamentalmente, y algo que no podemos perder de vista, es el hecho de que un modelo pedagógico tiene un sustento de teorías educativas. O sea, para hablar de un modelo pedagógico tenemos que necesariamente decir cuáles son las teorías que sustentan a este modelo pedagógico. Y como se lo ha manifestado hace un momento, este modelo pedagógico es mucho más concreto que el enfoque. Mucho más concreto que el enfoque. Pero fundamentalmente los modelos pedagógicos, ¿sí?, se centran más en los aspectos fundamentalmente curriculares de la educación, mientras que los enfoques y los paradigmas, si bien es cierto, se centran también en, pero van mucho más allá de este contexto curricular. O sea, abarcan toda una concepción teórica o ideológica de lo que es una educación o un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos las corrientes. Las corrientes son líneas de pensamiento pedagógico con carácter innovador,
que se encuentran en proceso de investigación. Ojo a esta palabra. Las corrientes se encuentran en procesos de investigación. También se encuentran en procesos de sistematización y validación. Tendencias fuertes que no tienen todavía la estructura de un modelo. O sea, una corriente no tiene una estructura de un modelo. Lamentablemente en nuestro medio, y no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial diría yo, se hace que ciertas corrientes con fines un poco de marketing o propagandísticos se los considere ya modelos. Y eso en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, una corriente hay que entenderla desde el punto de vista que todavía está estructurándose. ¿Sí? Todavía está estructurándose. Ahora, una corriente tiene una ventaja. ¿Sí? Tiene una gran ventaja. Si bien es cierto, no tiene el fundamento de un enfoque ni la amplitud de un paradigma, pero ganan muchos adeptos y crean una escuela propia. Estimulan la investigación definitivamente las corrientes. Al ser algo nuevo, la gente trata de investigar en eso. Los educadores tratamos de investigar en eso. Pero corren un gran peligro las corrientes. ¿Sí? Podrían convertirse en modas o en ideologías absolutistas. Yo no quiero ser quien diga que es una corriente o que es un modelo, o si determinado modelo es una corriente o no es un modelo. Yo creo que ustedes, desde la perspectiva de la investigación científica, de la investigación pedagógica, serán quienes tomen esas decisiones. De todas maneras, la bibliografía mundial ya hace referencia a cuáles son en forma puntual los modelos existentes o los modelos pedagógicos que han existido. Bien, pero siguiendo con este tema, bajo las corrientes tenemos las tendencias. Ojo, bajo las corrientes tenemos las tendencias. Repito, en la cúspide de la pirámide están los paradigmas. Bajo los paradigmas están los enfoques. Bajo los enfoques están los modelos pedagógicos. Bajo los modelos pedagógicos están las corrientes y bajo las corrientes están las tendencias. Pero veamos qué es una tendencia en educación. Es un impulso, una inclinación, deseo, aspiración hacia algo, hacia cambiar un aspecto fundamental de la educación y fundamentalmente a cambiar elementos curriculares de la educación. Es una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, un enfoque, un modelo o una corriente. No tienen tradición ni posicionamiento pedagógico. Ojo, aquí la palabra clave es esa, que no tienen tradición ni posicionamiento pedagógico. Es decir, algo que asoma recién hace 1, 2, 3, 4, 5 años, no puede convertirse o no puede ser todavía un modelo, porque no tiene tradición y posicionamiento. Y la condición para que sea modelo pedagógico es que tenga posicionamiento. Pero además, es más un proyecto a largo plazo que una realidad inmediata, porque básicamente pertenece o se está en la fase de investigación prospectiva. Está sectorizado en grupos o países y le falta mayor sustento teórico y validación práctica. También es clave esta última frase. Está sectorizada, las tendencias están sectorizadas en grupos o países. Le falta mayor sustento teórico y validación práctica.